en las inspecciones, principalísimo actor participante del criminal y abominable hecho de haber secuestrado, asesinado y desaparecido a Carlos Lanz, nos ha revelado este sujeto Glenn Castellanos, con antecedentes penales de asalto de banco, robo de vehículos, etcétera, no deja ninguna duda. Aquí los elementos de convicción, los elementos que hacen plena prueba, a pesar de que aún, oigan bien, continúan las investigaciones y no descartamos que haya nuevos detenidos, nos revelan que se cae la coartada de la limpieza del INSS el día sábado, de querer, como Tito Viloria insistentemente me refería, que la versión que él todavía mantenía era que se lo había llevado al Mossad israelí con apoyo de la CIA y de paramilitares colombianos para cobrarle un hecho que había ocurrido a mediados de los años 70, por el cual Carlos Lanz pagó una década de prisión y cuyo secuestro tuvo el desenlace de que apareciese en aquel momento Wilfran Nijao vivo. Todo eso quedó totalmente sin sentido, ya todos viendo y oyendo la impresionante, repugnante confesión, delación de Glenn Castellanos. En tal sentido, el Ministerio Público el día de hoy ha tramitado y ha sido declarado con lugar, por vía de necesidad y urgencia, ante el Tribunal Cuarto de Delitos vinculados al terrorismo y bandas criminales del área metropolitana de Caracas, las correspondientes órdenes de aprehensión que mencionaré. Serían 7, ¿ok? 7 órdenes de aprehensión, 6 imputaciones en despacho fiscal, que serían así. María, esposa de la orden de aprehensión es por los delitos de previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Corrupción, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción. Simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. Glenn Rafael Castellano Hernández, pareja extramatrimonial, sentimental de Maggie Kumar, quien aparece como coautor, testigo presencial y obviamente delator de estos hechos, los delitos de sicariato, asociación para delinquir, simulación de hecho punible. Para Tito José Viloria Carrillo, coautor de estos hechos, la orden de aprehensión es por sicariato, asociación para delinquir, concierto para celebración de contratos, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley contra la Corrupción, simulación de hecho punible. Elis Eduardo Becerra Pulido, capataz de la finca, coautor, orden de aprehensión por los delitos de sicariato, asociación para delinquir, simulación de hecho punible. José Antonio Pinto Moreno, autor material, sicariato, asociación para delinquir. Eli Enrique Pinto Moreno, autor material, capturado, sicariato, asociación para delinquir. Zaida Elizabeth Suárez, coautora, que aparecía como comadre, amiga, confidente de Maggie Kumar, sicariato, asociación para delinquir, con celebración de contrato, simulación de hecho punible. Hasta aquí las órdenes de aprehensión y las imputaciones serían estas. Darwin Alejandro Zambrano, quien era pareja de la hijastra de Carlos Lanz,
encubrimiento en el delito de sicariato, de conformidad con los en el artículo 254 del Código Penal, simulación de hecho punible. Oliver Alexander Medina Sánchez, amante y pareja extramatrimonial de Maye Kumari, encubrimiento, simulación de hecho punible. Marjorie Carolina Acevedo Durán, doméstica, encubrimiento, simulación de hecho punible. Diego Alexa Atertowa Tamayo, amigo del cuñado, encubrimiento. Aliesca Berenice Gil Kumari, hijastra, encubrimiento, simulación de hecho punible. Aviala Esperanza Lanz Kumari, hija, encubrimiento, simulación de hecho punible. En tal sentido, quiero de esta manera que hemos considerado necesario detallar, precisar en lo, vamos a decir así, en el perfil psiquiátrico, en el perfil psicológico, pero también en los aspectos obviamente irrefutables de carácter criminalístico, de carácter técnico policial, ajustado a lo que establece la Constitución y la ley, en todo lo que revela la importante delación de Glenn Castellano, quien incluso me refirió que antes de desnudar el cadáver de Carlos Lanz, él mismo le quitó a Carlos Lanz un broche en miniatura que era la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, y que incluso él dice lo tiene para sí como un trofeo de guerra. Yo le dije, será un trofeo del inframundo, del infierno, por haber supuestamente participado en este abominable crimen, en donde debo recordar que Carlos Lanz, en honor a su militancia revolucionaria, cuando estos sicarios le dicen que se arrodille para matarlo, dijo, no, si me van a matar, yo muero de pie. Y así ocurrió. Me han referido acá al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, que inclusive se ha dispuesto por parte del MINSI, ciudadano ministro, agradezco su cooperación, la presencia de unos periodistas que previamente han querido hacernos unas preguntas. Voy a responder muy corto, les pido que sean precisos en las preguntas, por favor, para yo también ser corto y preciso en la respuesta. Por últimas noticias tenemos a Eligio Rojas. Buenas tardes, señor fiscal. El tiempo que usted ha descrito para la investigación de este caso nos dice que fueron en los últimos interrogatorios, en los últimos días, que fue donde se consiguió la mayor cantidad de datos esclarecedores. ¿Qué trabas hubo en los restantes meses? Si nos pudiera referir a eso. Y segunda pregunta. Usted dijo un cobro de $5.000 para un PRAN y 2 sicarios. Mencionó la identidad parcial de los sicarios, pero del PRAN, de este líder negativo, no conocemos. Si nos pudiera... Gracias. Bien. Gracias, Elilio. Te respondo, empiezo a responderte por la última parte. Si tenemos la reserva legal de la investigación y hemos logrado de manera impecable llevarla, yo no pudiera dar el nombre del PRAN, que fue el PRAN a quien Glenn Castellano, quien había estado preso en Tocorón, contacta para que a su vez le preste 2 sicarios. Me reservo el nombre de ese PRAN por razones obvias. Por eso digo que aún no han terminado las investigaciones, continúan y no se descartan nuevas detenciones. Y tú me preguntas sobre las trabas. Yo diría que la traba principal fue el núcleo familiar, o parte de un núcleo familiar, porque ahí, ustedes saben que Carlos Lanz tiene hijos de un primer matrimonio,
entre ellos su hijo Alex Lanz, con quien he mantenido una permanente, constante comunicación telefónica durante estos 2 años, durante estos casi 2 años, y quien incluso nos aportó al inicio información muy importante sobre el perfil psicológico y sus acciones al margen de la fidelidad matrimonial y humana hacia Carlos Lanz de Maggie Kumare. Entonces yo diría, no estoy hablando de ese primer círculo familiar de Carlos Lanz, donde destaca su hijo Alex y su hermana, sino el posterior, el que está vinculado a Maggie Kumare. Yo diría que la obstaculización a la justicia por parte de ese entorno fue de manera sistemática, continua y bien, yo diría bien orquestada, bien organizada, para torpedear, obstaculizar, retrasar estas investigaciones, porque cada vez que buscábamos avanzar, entrevistar gente, salían ellos con los escándalos de que el comité de búsqueda se opone a esto. Yo daba una rueda de prensa, salían ellos 3, 7 días en batida, negando lo que nosotros aquí decíamos. Entonces yo diría que esa fue la traba principal por parte de que lideraba la autora intelectual del hecho, Maggie Kumare. Periodista Román Camacho, periodista de Sucesos. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Román. La primera pregunta sería sobre el caso del móvil. Se quiso ventilar de que era pasional, de que era político. Las investigaciones que arrojan se trata de muerte por encargo, un sicario. Y la segunda pregunta sería, ¿de qué manera estaba cansada Maggie Kumare de que el profesor Nancy iba a boicotear o obstaculizar los hechos de corrupción que ella estaba realizando? ¿La iba a denunciar, la iba a dejar en evidencia, que iba a realizar al Muy importante tu pregunta, efectivamente, claro, respondo por la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que ya era evidente, es la percepción de todos, que Carlos Lanz o la iba a denunciar y entregarla a los órganos de justicia, o él temía por un desenlace fatal, donde él pudiera ser víctima de un hecho punible. Y efectivamente, se pudo decir al principio, tú bien lo has señalado, de que el móvil, entre comillas, había sido político, una potencia extranjera, el Mossad israelí, la CIA, paramilitares colombianos, hasta culminar en la coartada que más quisieron ellos imponer, pero sin fuerza, de que había sido el Estado venezolano vía desaparición forzada por agentes policiales del Estado. Nunca presentaron una sola prueba. Nosotros aquí estamos presentando más de 200 diligencias y bueno, la reina de las pruebas, un delator, autor principalísimo del hecho, porque es el que contrata y enlaza al PRAN, a los sicarios, y que estuvo como testigo presencial, aparte de ser coautor del sicariato, me refiero a Glenn Castellano, para determinar que efectivamente no fue un móvil político, no fue descartado un móvil pasional, porque ella mantenía todas estas relaciones extramatrimoniales. Incluso ella, detenida, le ha confesado a nuestros fiscales, porque se le mostraron conversaciones con varios de esos amantes, que efectivamente sí, ella dijo sí. Imagínense, esta señora se quiso presentar ante la opinión pública como una especie de Manuelita San de quinta categoría, con su séquito de aplaudidores que la acompañaban, supuestamente levantándole un legado a alguien a quien había traicionado muchas veces, en lo sentimental, en lo afectivo, y obviamente lo más grave, en lo humano, porque ordenó, pagó esa muerte por encargo. Por lo tanto, yo diría que, como tú señalas, efectivamente, yo creo que iba a haber un desenlace de una denuncia, tal vez de Carlos Lanz, en contra de ella, y frente a eso, ella dijo, le dijo a Glenn Castellano, estoy obstinada, harta de las peleas
y del comportamiento de Carlos, por lo tanto ya he decidido, dijo ella, ordenar que tú, en este caso Glenn Castellanos, busques a los sicarios, desaparezcas el cadáver y que salgamos ya de él porque nos estorba a todos, decía. Yo me imagino les estorbaba la cadena de negocios corruptos, ilícitos, que estamos también por averiguar, porque fíjate que le estamos imputando delitos de corrupción a ese entorno, ¿no? Por todo lo que el propio Glenn Castellanos confiesa y lo que el propio Tito Viloria confiesa. Él dice que sí, que él cobraba por eso comisiones, se las pagaba a ella, se las repartía, le blanqueaba dinero, allá hay delitos de legitimación de capitales, obviamente, etcétera. Por lo tanto, el móvil sin duda fue la razón por la cual ella culmina, aparte del odio personal que pudiera tenerle, es el de los delitos de corrupción que Carlos Lam le descubrió. Estaba harto de ello. Tercera y última pregunta a cargo de la periodista Madeleine García, Telesur. Hola, fiscal, buenas tardes. Buenas tardes, Madeleine. El comité de búsqueda, presuntamente, bueno, que lo lideran los presuntos implicados, trató de generar esa materia de opinión que usted dice a nivel nacional e internacional política. ¿Por qué cree que hay detrás de todo esto, incluso tratar de elevar el caso a la Corte Penal Internacional? Importante ese último dato. ¿Cómo sabes eso? Ellos dijeron y amenazaron, no públicamente, lo decían en privado, que el caso lo querían llevar a imagínense, a la Corte Penal Internacional. ¿Qué es eso? O sea, aquí todo el mundo ahora agarra de deporte, amenazar, apuntar al Estado venezolano, como tú señalas, de llevarlo a la Corte Penal Internacional. Efectivamente, estás informada, uno de los abogados del llamado Comité de Búsqueda, Carlos Lam, reunido con nuestros fiscales, dijo que ellos iban a hacer eso. Incluso amenazaba de manera fanfarrona que nos daban un plazo, si en tal tiempo no terminan de resolver el esclarecimiento de la desaparición de Carlos Lam, ellos iban a trasladarse a La Haya, Holanda. Bueno, imagínate, con gastos pagos, viáticos, ¿quién financiaría eso? No sé, para denunciar supuestamente el caso de Carlos Lam como una desaparición forzada atribuida al Estado. Obviamente, ¿cuál pudiera ser la razón? Agredir al Estado venezolano, sumarse de manera delictiva y criminal, simulando hechos punibles, señalando al Estado venezolano como violador de derechos humanos sin tener pruebas, porque nunca presentaron pruebas. Pues yo digo, bueno, ¿cuáles son las pruebas para que tú acuses a un agente policial, militar o de seguridad del Estado de haber cometido el aberrante crimen de una desaparición forzada? Nunca presentaron esas pruebas. Primero porque para que exista la cualidad de la desaparición forzada tiene que estar comprobado la presencia, la autoría, tanto intelectual como material, de agentes del Estado. Nunca probaron, pero ni de lejos eso. Primero hablaron de una potencia extranjera, del Mossad, de la CIA, de paramilitares colombianos, y terminaron con esa coartada que tú señalas, sin lugar a dudas, para sumar un foro infame de sectores políticos, donde, fíjate, se unió la presunta extrema izquierda, se unió con la extrema derecha para encauzar un falso positivo de decir que la desaparición de Carlos Lam se debía a una presunta participación del Estado en ese lamentable desenlace y hecho. Cosa que no ocurrió y que ya he demostrado en esta exposición, que incluye la muestra de fotografías, que incluye el audio y la presentación de la delación y la confesión de Glenn Castellanos como coautor, como partícipe directo del hecho, de que efectivamente fue un sicariato, fue un acto aberrante de muerte por encargo, y que efectivamente cuando ellos lanzan esa coartada contra el Estado venezolano, amenazando con ir a la Corte Penal, es la parte escatológica de la política más mediocre, donde algunos se suman
algunos pseudo intelectuales se suman, o algunos coristas de redes sociales, para difamar, para ofender, inclusive decían que hasta a mi persona. Ese comité llegó a decir, bueno, al fiscal general de la República, Tareq Lazar, lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional por encubridor, o sea, que el Ministerio Público estaba encubriendo, que estábamos haciendo mal las investigaciones. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no presentábamos lo impresentable. ¿Qué era lo impresentable? Bueno, decir que un agente del Estado, policial, militar, etcétera, era el responsable, el autor material intelectual de este abominable crimen. Creo que esa es sin duda la razón por la cual esta gente hizo eso, man. Bueno, muchas gracias. Presencia, agradecer entrañablemente a nuestros fiscales nacionales, regionales, directores, a todo el equipo que participó en esta investigación y que sigue participando. Agradecer al más alto nivel, a las autoridades del Ejecutivo, empezando por el propio jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, por su apoyo incondicional a esta investigación, al ministro almirante Remigio Ceballos y su equipo, a los directores del 6CPC, al comisario Douglas Rico, al director del SEBIN, general González López, y a todo el equipo, obviamente, de investigadores, de técnicos forenses, tanto de Senamé como de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, que nos han apoyado de manera incondicional este hecho y para seguir investigándolo. Muchas gracias, buenas tardes.